Hola chicos, me habéis cogido con la mano en la masa, nunca mejor dicho, porque estoy preparando una pizza y digo, bueno, si queréis, como a mí me gusta meterme ahí en la cocinilla, pues os puedo enseñar cómo se hace una buena pizza, ¿no? Entonces, pero bueno, aprovecho de las pizzas porque quiero ya hacer este último vídeo del curso enseñando las subordinadas adverbiales, que son las que nos quedan, ¿vale? Entonces, voy a dejar aquí un momento. Y aprovecho lo de la subordinada para hablaros de cómo se hace una buena pizza. Entonces, fijaros, la primera de todo, tenéis que coger harina, un poquito de agua y un poco de levadura. Pero bueno, la harina, diréis, ¿cuánto? Pues una taza de las de café, la que se toma para el café, una taza pequeñita, la llenáis de agua, ¿vale? De agua, y ahí echáis medio sobrecito de levadura, ¿vale? Unos polvitos que se compran, levadura, echáis ahí y eso lo echáis, o sea, preparáis un bol donde tenéis ahí un poco de harina y eso lo echáis en la harina y con un poquito de sal empezáis a amasar, ¿vale? Eso es yo hago eso para 4 personas. Para 4 personas podéis hacer 3 pizzas o 2, os da para, depende de lo grande que queráis hacer la pizza, ¿no? Pues empezáis a amasar, 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 ¿vale? Y cuando esté bien amasada, la masa debe reposar unos 20 minutos. O sea, que tenéis que hacerlo con tiempo porque tiene que reposar unos 20 minutos. Entonces, que con esto quiero aprovechar para las subordinadas adverbiales, ¿vale? Que son las que nos quedan. Hemos visto ya las sustantivas, las adjetivas y ahora vamos con las adverbiales. Bueno, pues, ¿cómo analizaríamos esta oración, no? Cuando esté bien amasada, la masa debe reposar unos 20 minutos. Pues si os dais cuenta, aquí hay un nexo que es cuando, ¿vale? ¿Cuándo es el nexo? Y va a haber una oración subordinada. ¿Qué es lo que vemos extraño aquí? Que si os fijáis, el nexo está al principio. Luego quiere decir que la oración subordinada está puesta al principio. ¿Y por qué pasa eso? Eso pasa mucho con las adverbiales de tiempo. Las adverbiales de tiempo se pueden poner delante. ¿Por qué? Porque los complementos de tiempo se pueden poner delante. O sea, tú puedes decir, los lunes voy a pádel. ¿Cuándo vas a pádel? Los lunes. Lo pones al principio, ¿vale? No ponemos el sujeto, ponemos el tiempo. ¿Cuándo? Pues igual que podemos decir los lunes, pues puedo decir cuando esté bien amasada. Puedo decir el tiempo. ¿Cuándo ocurre eso, no? Entonces, ¿cuál es la oración principal? La oración principal en realidad es la siguiente. La masa debe reposar unos 20 minutos. Esa es la oración principal. Pero tener en cuenta que en realidad la oración principal es todo. Todo es una oración, ¿vale? O sea, a la hora de analizarlo tenemos que poner todo es oración compuesta, ¿vale? Esto es la oración compuesta entera. Y ahora, dentro de esa oración tenemos el sujeto y el predicado. ¿Cuál es el sujeto? Pues la masa. Este es el sujeto. Sintagma nominal sujeto. ¿Qué ocurre? Que como el sujeto está en medio, pues el predicado está partido. Igual que cuando digo los lunes yo voy a pádel, pues serían los lunes es del predicado y voy a pádel es del predicado. Entonces yo es el sujeto y está en medio. ¿Vale? Bueno, pues entonces ponemos predicado. Podríamos ponerlo así, ¿vale? De una manera que se quede gráficamente que esto es el predicado. Sintagma verbal, predicado verbal. Sintagma verbal, predicado verbal. Entonces tenéis que saber que las adverbiales, como equivalen a un adverbio, ¿vale? Pues siempre van a ir en el predicado, siempre van directamente en el predicado. O sea, siempre son complementos circunstanciales, funciona como complemento circunstancial luego, siempre van a ir directamente en el predicado. En eso se diferencia de la sustantiva, que las sustantivas pueden ser sujeto o ir dentro del sujeto y también pueden ir dentro del predicado, porque pueden ser complementos directos. ¿Las adjetivas dónde van? Las adjetivas pueden ir en el sujeto, porque hacen de adyacente, o pueden ir dentro del predicado, pero no directamente, sino, acordaros, dentro de un sintagma nominal que va en el predicado. Eso es la adjetiva. Bueno, pues las adverbiales siempre van en el predicado. Siempre, siempre, siempre. Luego, dentro del predicado tenemos aquí la subordinada adverbial, ¿vale? Pero antes vamos a terminar la principal. La principal sería determinante núcleo en la masa, debe reposar, es una perífrasis verbal, que sería núcleo,
Y unos 20 minutos, pues es un sintagma, sintagma nominal, complemento circunstancial de tiempo también. El tiempo que tiene que estar en el horno, ¿vale? Unos determinantes, 20 determinantes y minutos núcleo. Acordaros que siempre los números son determinantes cuando van delante de un nombre, ¿vale? 20 minutos es determinante 20. Nada de cuantificador, nada de eso. Y ahora, la oración subordinada. La oración subordinada, adverbial. Y aquí podemos poner de tiempo o CCT, como queramos. Podemos poner tiempo, de subordinada de tiempo, o también podríamos poner CCT, que es la función de la subordinada de tiempo, complemento circunstancial de tiempo, ¿vale? Y ahora ya que haríamos aquí, pues analizarla como una oración normal. O sea, tiene que tener sujeto y predicado. ¿Cuál es el sujeto de esté bien amasada? Es la masa, no está aquí presente, sería ella, ¿no? Ella o la masa, ¿no? Referido a la masa, sujeto omitido. Y ahora, esté bien amasada sería el predicado. Sintagma verbal, predicado verbal. Bueno, perdón. Sería predicado nominal, porque es el verbo estar. Estar, cuando va con un adjetivo, pues es un predicado nominal. Tener en cuenta que entonces, fuera del predicado, ¿qué es lo que queda? El nexo queda fuera del predicado y, aunque comenzamos ahí la oración subordinada, que es esta. Entonces, este sería el núcleo y bien amasada sería un sintagma adjetival, funciona aquí como un sintagma adjetival, con función de atributo, porque va con el verbo estar. Aquí sería un modificador o sea, el adverbio actúa como un modificador, ¿vale? Modificador, o también se le llama cuantificador, y amasada el núcleo, ¿vale? Entonces ese sería el sintagma adjetival, atributo. Bueno, pues esto es para que entendáis que las adverbiales de tiempo a veces se colocan delante de la principal y empiezan en el nexo. ¿Cuáles son los nexos de las temporales? Pues pueden ser, lo pongo aquí, pueden ser, el más habitual es cuando, puede ser también mientras o mientras que, ¿vale? A veces se le añade que. Y también puede ser, por ejemplo, una forma especial es al más infinitivo, que luego voy a poner un ejemplo. Al más infinitivo. Y otro ejemplo sería, otro tipo de nexo, sería con el que se forma con adverbio, como antes o después. Sería antes que o después que, ¿vale? Es decir, en este caso, en antes que y después que, hay autores que dicen que no son adverbiales, sino que son sustantivas que complementan a un adverbio, porque claro, antes y después son adverbios, realmente. Entonces se le añade el que porque complementa al adverbio. Eso sería una posibilidad, ¿vale? Eso sería una posibilidad. Antes de que tal, ¿no? O también lo podemos poner todo como un nexo, antes de que, todo nexo, como si fuera un nexo de subordinada adverbial de tiempo. ¿Por qué? Porque al final, tanto sean sustantivas como sean adverbiales, aquí van a funcionar como complemento circunstancial de tiempo. ¿De acuerdo? Luego os pongo un ejemplo. Bueno, pero antes de seguir con los tipos de adverbiales, os quería empezar por el principio, ¿no? Y es que las adverbiales, en realidad, fijaros que son un grupo muy numeroso de oraciones, de subtipos. ¿Por qué? Pues porque en realidad el adverbio es una categoría que en gramática lo que no se sabía que era, se metía ahí en el cajón del adverbio. Esto si no es sustantivo, si no es un adjetivo o si no es un verbo, es un adverbio. Entonces muchas veces dentro de la categoría de adverbio es como un cajón desastre donde hay muchas cosas y últimamente se están intentando distinguir cuando es de verdad adverbio y cuando no lo es, ¿no? Bien, pues esto mismo pasa con las oraciones. Las oraciones, las que son sustantivas, las que son adjetivas, están muy claras, pero luego cuando no se sabía dónde meter un tipo de oración, decía, pues esta es adverbial. Entonces en las adverbiales aparecen muchas oraciones
que en realidad no son adverbiales, pero se metieron ahí, ¿no? Tradicionalmente. Entonces, bueno, yo os voy a dar digamos, para el nivel de bachillerato, con que sepáis lo tradicional, pues es suficiente, ¿no? Porque ya meternos en más historia sería ya para el que fuera a hacer una carrera de lingüística o de filología, etcétera, ¿vale? Bien, pues dentro de las subordinadas adverbiales se distinguen dos grupos, ¿no? Que unas son las propias y otras son las impropias. Entonces diréis, bueno, ¿por qué impropia? Bueno, pues propia es porque son las de tiempo, modo y lugar. ¿Por qué? Porque equivalen a un adverbio. O sea, son las más las propias serían las auténticamente adverbiales, porque equivalen a un adverbio, pero son adverbiales, ¿no? Entonces, las de tiempo, complemento circunstancial de tiempo, las de modo, ahora veremos un ejemplo, y las de lugar, pues indican complemento circunstancial de lugar. Luego ocurre que hay otro grupo numeroso de oraciones que no tienen el correlato del adverbio, es decir, no equivalen a un adverbio, no existe un adverbio de causa. No existe un adverbio de finalidad, aunque sí existe el complemento circunstancial de causa. Acordaros, el de causa es un sintagma preposicional que dice por esta razón, ¿no? Ese sería de causa. El de finalidad, voy a recoger dinero para la excursión. Entonces, para la excursión sería el de finalidad. Pues bien, en vez de poner en esos sintagmas, en vez de poner un sintagma nominal, podemos poner una oración. Voy a recoger dinero para costearme mi excursión. Entonces, en el momento que le metes un verbo, ya es una oración subordinada y entonces es final. Entonces, las hay causales, finales, condicionales, consecutiva, concesiva, comparativa. Y en estas oraciones hay otra diferencia con las anteriores, con las de tiempo y con las de modo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Porque son relaciones de causa-efecto. O sea, son relaciones lógicas. Las causales, condicionales, son relaciones lógicas. Y son, en el caso de las impropias, siempre aparecen una oración partida en dos. Es decir, hay una parte que sería la subordinada, ¿vale? Y otra parte que sería la principal. A una se le llama prótasis y a otra apódosis. O sea, lo que va delante y lo que va detrás, ¿no? Siempre son, digamos, en dos partes. Se ve en dos partes, aunque luego la incluyamos dentro del predicado. En cambio, en las otras, las de tiempo, modo y lugar, aunque aquí, por ejemplo, parece que es igual, que hay una parte de tiempo y otra parte principal, realmente no pasa eso, porque yo puedo añadir muchas más. Es decir, en el caso de las propias, igual que en una oración podemos añadir muchos complementos circunstanciales, pues también podríamos añadir muchas adverbiales. Es decir, yo puedo decir, cuando esté bien amasada la masa de rebozado unos minutos, donde he dicho que hay que hacer, si añado a la temporal, voy a añadir una de lugar. Y también puede decir una de modo. O sea, se pueden añadir oraciones subordinadas. Sin embargo, en el caso de las impropias, no. En el caso de las impropias, si es con una condicional, la condicional no se puede añadir, por ejemplo, una condicional, una causal a la principal, ¿vale? Esa es otra diferencia. Entonces, en este vídeo voy a hablar solo de las propias, ¿vale? Y las impropias las dejamos para otra sesión porque hay que dedicarle mucho más tiempo, mucho más detenimiento. Pues entonces seguimos con las propias. Las propias, ya os he explicado un ejemplo de las de tiempo, ¿no? Bien, os voy a poner ahora un ejemplo de la de lugar. De lugar sería algo así, ¿no? Sería, amasamos la harina, amasamos la harina, donde tengamos espacio suficiente. Claro. Habéis visto antes que tengo el rodillo, ¿no? Claro, tenemos que tener espacio para poder amasar la masa bien, ¿no? Y entonces, por eso digo, amasamos la harina donde tengamos espacio suficiente. Entonces, la oración principal sería amasamos la harina, aunque yo digo, incluye también lo demás. Y a partir del donde aparece el otro verbo, donde tengamos espacio suficiente. Entonces, a partir de aquí aparece un lugar. ¿Dónde amasamos la harina? Pues allí. Podemos decir, amasamos la harina allí.
Igual que aquí podemos decir, la masa de reposa unos minutos, entonces. ¿Cuándo? Entonces. Esto indica entonces. Y esto quiere decir allí. Amasamos la harina donde tengamos espacio. Equivale a un adverbio, al adverbio allí. ¿Vale? En ese sitio. Entonces, ¿cómo se analizaría? Pues es parecida a la otra, solo que ahora aquí la subordinada a partir del dónde. Esta es la subordinada. Oración subordinada adverbial de lugar. ¿Vale? Y esto estaría dentro siempre del predicado. Siempre decimos dentro del sintagma verbal, predicado verbal, porque aquí el sujeto sería nosotros que está omitido, sujeto omitido, ¿vale? Amasamos sería el núcleo del predicado, la harina complemento directo, y luego estaría la subordinada, que ponemos nexo, y a partir de aquí ya sujeto y predicado. En este caso sería predicado porque el sujeto sería nosotros también. Sintagma verbal, predicado verbal. Nosotros hay que ponerlo, ¿vale? Siempre el sujeto omitido. En este caso coinciden los dos sujetos, el de amasamos y el de nosotros. Pero es una coincidencia, no tiene por qué coincidir, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tú puedes decir, amasamos la harina donde tu madre te ha dicho. Entonces, tu madre sería el sujeto, donde tu madre te ha dicho. ¿De acuerdo? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque, si os fijáis, las propias son muy fáciles porque equivalen a un lugar, a un tiempo, pueden estar delante, pueden estar detrás, se pueden multiplicar, puede haber muchas, ¿vale? ¿Y cuál es el nexo de las de lugar? Pues el nexo de las de lugar es dónde. Es el nexo habitual. Lo voy a poner aquí. Lugar, dónde. ¿Vale? ¿Qué ocurre con dónde? Con dónde tenemos un problema. Y es que, si os acordáis, en las adjetivas aparece también el dónde. ¿Vale? El dónde puede ser un pronombre relativo o puede ser un nexo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es muy fácil. La diferencia es que el dónde relativo, el que introduce una adjetiva, pues va referido siempre a un lugar que hay delante. O sea, delante del dónde tiene que haber un lugar. Un sintagma nominal que es un lugar. Mientras que en las adverbiales, delante del dónde, no hay un lugar. Imaginar aquí, amasamos la harina. La harina no es un lugar, es complemento directo. O sea, esto funciona como complemento directo. La amasamos, ¿no? Sería sintagma nominal, complemento directo. Pero en las adjetivas, antes tiene que haber un lugar. Os voy a poner un ejemplo. Os pongo el ejemplo. Borro esto. Y os pongo el mismo ejemplo, ¿vale? Este mismo ejemplo, pero que fuera adjetiva. Para que fuera adjetiva sería amasamos la harina en la mesa donde tengamos espacio. ¿Vale? Entonces, si la analizamos aquí, amasamos la harina en la mesa donde tengamos espacio, ¿qué ha aparecido aquí de nuevo? Ha aparecido en la mesa. En la mesa va seguido de un dónde. Ahora ya, esto sí es un lugar. O sea, esto sería, si os fijáis, lo pongo con rojo. Esto sería en la mesa donde tengamos espacio, sintagma preposicional, complemento circunstancial de lugar. ¿Vale? No es una oración, es un sintagma preposicional. Amasámosla en la mesa. Ahora, ¿qué ocurre? Que la mesa lleva a su vez una explicación, que es la adjetiva. O sea, lleva esta adjetiva. O sea, que la adjetiva tiene que estar dentro de un sintagma nominal. Este sería el sintagma nominal término. Sintagma nominal término. Este es el enlace, ¿vale? Determinante núcleo. Y ahora tenemos la oración subordinada adjetiva adyacente. En la mesa en la cual, donde actúa como complemento circunstancial que se refiere a mesa, en la cual tengamos espacio, núcleo y complemento directo, ¿vale? Y este sería el predicado de esta oración. Verbal, predicado verbal, ¿vale? Entonces, fijaros la diferencia, es muy diferente esta oración de esta oración. En esta tenemos una adjetiva dentro de un sintagma nominal. En cambio, en esta,
nosotros era aquí. En cambio, en esta tenemos que la del nombre es una subordinada adverbial que está dentro del predicado directamente. El predicado aquí estaría aquí. Este sería el predicado, ¿vale? Vamos a hablar predicado verbal. Entonces, ¿veis la diferencia? Se ve muy diferente. Aquí tenemos directamente la adverbial, mientras que aquí hay un salto. La adjetiva está dentro del síntoma nominal y a su vez dentro del síntoma preposicional. Son muy diferentes. Aquí aparece esto, la mesa, mientras que aquí no aparece. No hay un antecedente. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Y otra diferencia, bueno, otra forma de verlo es que este donde equivale a en el cual o en la cual. Aquí significa en la cual. En la mesa en la cual tengamos espacio. Mientras que aquí tú no puedes decir en la cual. Tú puedes decir amasamos la harina en la cual tengamos espacio. Si no has dicho nada, en la cual no tiene sentido aquí. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia más importante. Bien. Bueno, pues hemos visto un ejemplo de tiempo. Estas son de lugar. Esto sería de lugar. ¿Vale? Adverbiales de lugar, que es con el donde, y equivale a allí, ¿vale? Mientras que estas serían las de tiempo. Las de tiempo son esto. Y nos quedaría la de modo, un ejemplo de la de modo. Os voy a poner un ejemplo de subordinada. Voy a borrar esto. Y ponemos una de subordinada de modo. Entonces, ponemos de modo. ¿Cuál es el nexo de la de modo? Pues el nexo de modo es el nexo como. Como, sin tilde, ¿vale? El como es otro nexo conflictivo. ¿Por qué? Porque tiene muchos valores en español, ¿no? Tenemos que ir viendo poquito a poco cada uno. Uno de ellos es el modo, indica el modo, la manera de hacer algo con un verbo, ¿no? Entonces os voy a poner otro ejemplo de cómo elaborar la pizza para que así vayáis aprendiendo. Entonces, por ejemplo, terminamos la pizza. Terminamos la pizza como nos guste mejor. Como nos guste mejor. ¿Vale? Entonces aquí tenemos un ejemplo. Terminamos la pizza como nos guste mejor. Este como introduce una oración con el verbo gustar, si os fijáis. Es el nexo. Luego a partir de aquí tenemos la subordinada, como nos guste mejor, con el nexo como. Y aquí el sujeto estaría omitido, que sería la pizza, ¿vale? Estaría omitido. Y luego tenemos complemento indirecto, un complemento circunstancial de modo también. Y aquí la pizza sería complemento directo y el núcleo. Y estaría en el predicado, ¿vale? Las de modo son muy fáciles porque es simplemente que lleven el como y equivalen al adverbio así. O sea, terminamos la pizza así. Así es como terminamos la pizza. O sea, equivale al adverbio así. Muy fácil. Está allí y está, las de lugar equivalen allí y las de tiempo equivalen a entonces. ¿Vale? He dado un salto, claro, he dado un salto en la elaboración de la pizza. Perdonadme, he dado un salto porque ya estamos aquí terminando la pizza, pero nos he dicho que una vez que hemos amasado la pizza, tenemos que hacer otra cosa, ¿eh? Y os lo voy a poner aquí, ¿vale? Voy a borrar esta. Tomad nota. Voy a borrar esta. ¿Vale? Y os voy a poner otras dos oraciones para que veáis el funcionamiento. O sea, las otras serían de tiempo, porque aquí las que son tienen más nexos son las de tiempo, las de modo y las de lugar son muy fáciles, pues cómo y dónde, ¿vale? Las de tiempo, pues por ejemplo, una sería al meterla en el horno, ¿vale? Al meterla en el horno, pinchamos con un tenedor. Pinchamos con un tenedor. ¿Vale? ¿De qué tipo es esta? Al meterla en el horno. Lo he puesto aquí antes. Al más infinitivo.
Cuando veamos al más un infinitivo, eso es una adverbial de tiempo, que se utiliza mucho en español, ¿vale? Al más infinitivo. Entonces, la oración principal está detrás y la subordinada viene al principio, aparece al principio. Luego, si hay un sujeto, el sujeto va a estar en medio. Aquí no hay sujeto porque pinchamos, eso sería sujeto omitido, ¿vale? Entonces, antes de esto, lo que hemos hecho, una vez que ha reposado la masa, la alisamos con el rodillo, alisamos, y al meterla en el horno, siempre hay que meterla en el horno la masa sola antes de ponerle el tomate. Esa sería otra temporada. Antes de ponerle el tomate, la metemos en el horno para que se haga un poquito la masa y luego no esté tan cruda, ¿vale? Que se haga un poco, como unos 10 o 15 minutos. Con el horno a 200 grados. A 200 grados lo pongo yo, ¿vale? Entonces metemos la masa y entonces al meterla en el horno pinchamos con un tenedor. ¿Por qué se hace eso? Eso es para que no haga, como le hemos echado un poco de levadura, para que no haga burbujas. Ah, por cierto, si en casa no tenéis levadura, un truco es que en vez de echar agua y levadura, un truco es que le echéis cerveza. Le podéis echar media taza de cerveza y eso sustituye a la levadura. No os preocupéis, con el calor el alcohol se va, o sea que no hay problema. Entonces, tenemos al meterla en el horno, ¿vale? Esta es la oración subordinada adverbial de tiempo, ¿vale? O CCT. Y aquí tenemos la principal. Esta es el sintagma verbal, siempre debajo el sintagma verbal, predicado verbal, que coge todo. Toda la oración compuesta es todo. Y luego está el sistema verbal, porque el sujeto omitido aquí es nosotros. Nosotros, sujeto omitido, ¿vale? Núcleo, pinchamos. Núcleo del sistema verbal, ¿vale? Con un tenedor sería un complemento de circunstancial de instrumentos. Y ahora, ¿cómo se analiza la subordinada? La subordinada también sujeto y predicado. Lo que ocurre es que aquí el sujeto no está, porque sería nosotros también. Sería sistema verbal, predicado verbal, ¿vale? El sujeto no está porque sería nosotros sería el sujeto omitido, Al actúa como nexo, perdón, este sería el al actúa como nexo, la preposición, y meter sería el núcleo, la complemento directo, se pone pegado porque es un infinitivo, por eso se pone pegado al pronombre, meterla, y en el horno sería sistema preposicional, complemento circunstancial de lugar. Enlace y término, ¿vale? Determinante núcleo. Bien, hemos analizado completa la subordinada de tiempo para que veáis cómo se analizaría esta oración, ¿vale? Es un ejemplo de al más infinitivo. También podríamos poner un ejemplo de mientras, por ejemplo, mientras la pizza está en el horno, mientras la masa está en el horno, vamos cortando la mozzarella y el jamón de york para hacer una pizza prosciutto. La pizza prosciutto es la que lleva jamón de york, es la que le gusta a mis hijos, ¿no? Bueno, pues esa ponéis en la base. Una vez que la pizza la sacamos del horno, le ponéis tomate. El tomate puede ser tomate crudo o tomate frito, yo sé como queráis, un poco de tomate frito, o tomate crudo triturado, ¿no? Encima le ponemos trozos de mozzarella o de queso que se pueda derretir, ¿vale? Y luego trozos de jamón york y ya lo volvemos a meter en el horno. Y una vez que está en el horno gratinando como que 15 minutos, la sacamos y le echamos el orégano. El orégano siempre al final, ¿vale? Al final le echamos orégano para que no se queme y está buon apetito, diría, buon profitto, dirían los italianos, ¿no? Bien, pues espero que hayáis aprendido a hacer una pizza y de camino a aprender cómo se hacen las subordinadas adverbiales, ¿vale? Nos vemos, hasta luego.